Bueno, gloria a Dios. Eh, bueno, vamos a empezar entregándole esta clase al Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, mi amado Dios, mi amado Jesús, tú eres el buen pastor. Y hoy queremos clamar tu presencia para que vengas a lo más profundo de nuestro corazón, a este corazón que está sediento completamente de ti. Tú, Señor, conoces nuestras vidas, tú conoces todo lo que nosotros te entregamos, conoces nuestras inquietudes, cada uno de nuestros deseos, Señor, nuestras luchas. Hoy venimos a depositarlas delante de ti y queremos pedirte que seas tú quien vengas a poner oídos dóciles en nosotros, porque queremos escuchar tu voz, queremos escucharte a ti, Señor. Tú que vengas a darnos paz en nuestro corazón a través de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, a ti, Espíritu Santo, que vengas a abrir lo más profundo de nuestro corazón. Y queremos clamar que vengas a darnos tu gracia, Señor, para que así podamos ir a lo más profundo de nuestro ser y poderte encontrar ahí, en lo profundo de nuestro corazón, y así poder descansar en ti. Tú que eres fuente de paz, Señor, a ti te depositamos toda nuestra vida. Yo te entrego a cada uno de mis hermanos que está en este lugar, los que nos están escuchando por la radio, a cada uno de los que hace falta que se conecte, para que seas tú en tu amor quien vengas a tocarnos y que permitas que cada uno de nosotros podamos descansar completamente en ti y por ti. En tu santo nombre te lo entregamos, Señor, esta clase. Amén y amén. Bueno, mis hermanos. Qué alegría poder estar hoy con ustedes con un tema eh, siempre que habla sobre la paz. Y es que, mis hermanos, todo el año hemos hablado sobre la paz interior, si se dan cuenta, ¿vean? Y puede ser que hoy en día haya momentos todavía en mi corazón que sigue estando inquieto. Tal vez que mi corazón sigue estando lleno de deseos, de anhelos, y que puede parecer que nada baste todavía. Todos nosotros estamos en una búsqueda constante de paz, ¿sí? Buscamos la paz, mis hermanos. Le estamos buscando a diestra y siniestra en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la salud, en nuestros proyectos. Pero, ¿cuántas veces, y vale la pena que nos preguntemos, cuántas veces lo que nosotros podemos pensar que nos puede dar paz termina dejando en nuestro corazón algún vacío o incluso nos viene a dejar un poco inquietos? Y San Agustín nos dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y muchos lo repiten, van después de mí repitiéndolo, ¿verdad? Porque nos podemos esta frase de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, que solamente en Él vamos a poder descansar. Y esto nos recuerda que la paz no la vamos a encontrar para nada en lo exterior, ni en las cosas que tenemos, ni en los logros que nosotros logramos obtener, ni en los placeres de la vida. Posiblemente tampoco con mirarnos a nosotros mismos, porque la verdadera paz, mis hermanos, está solamente en Dios, que habita en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestro interior. Hoy quiero contarles una historia de una mujer, le vamos a poner que se llama María, así como yo. No María José, solo María. Eh, Ella tenía dos hijos pequeños, un esposo que se había quedado sin trabajo y andaba cargando muchas deudas encima. María vivía con miedo, sin poder dormir, y un día que se encontraba completamente desesperada, fue y salió a una iglesia
Y frente al sagrario, solo le alcanzó a decir, Señor, quiero decirte que ya no puedo más. Necesito de tu paz. Yo no sé si en algún momento usted ha llegado así al Señor, tal vez con una situación similar, con una situación diferente. Pero yo le quiero contar lo que le pasó a María. Ella, al decir estas palabras en ese silencio, ella se recordó del Salmo 23, que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y en ese momento, adentro de su corazón, ella sintió una voz que le decía, no temas, que yo estoy contigo. Y cuenta esta mujer que los problemas no desaparecieron de inmediato, pero esa noche algo pasó en su vida. Ella durmió con tranquilidad, porque Jesús, cuando ella gritó que ya no podía más, calmó la tormenta que estaba dentro de ella. Y ella descubrió una cosa grande. Si usted en alguna de estas historias se ha sentido un poquito identificado, yo quiero decirle lo que ella descubrió para que usted se dé cuenta de esto tan grande que nosotros tenemos frente a nosotros. Que la verdadera paz está en saber que Jesús camina contigo en medio de la tormenta. María, cuando sintió esa calma, eso que pudo dormir tranquila, ella se fijó que su miedo se transformó en confianza y que su ansiedad se transformó en serenidad. Hoy, yo les quiero decir una cosa. Esto es una historia, ¿sí? Y Dios, donde posiblemente muchos de nosotros con algo, ya sea con una historia similar o con algo diferente, nos podemos sentir relacionados. Pero Dios mismo, y es lo que yo les quiero decir, se convierte en la fuente de paz. Esa fuente que restaura, que reanima y que convierte nuestra alma, nuestro corazón. Hoy yo los invito a que cada uno de nosotros, mis hermanos, nos dejemos conducir por el buen pastor hacia esa fuente, esa paz que nace del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Fíjense que en la clase pasada, Eduardo nos hablaba del tema la naturaleza de la paz. Y él también, porque hemos estado hablando en las últimas clases, hemos mencionado parte del Salmo 23. Y él también hablaba de este salmo, que presentaba a Dios como pastor que da seguridad, que da descanso y que da paz a sus ovejas. Y hablaba de los verdes prados, ¿verdad? Y de las aguas que eran tranquilas, que simbolizan esa paz interior, que nace de la confianza en Dios y de la unión completamente con Cristo Jesús. Y así como las ovejas que buscan descansar para poder asimilar ese alimento que están adquiriendo, el hombre, nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos momentos de silencio, de meditación, para poder asimilar ese alimento, esa palabra que nosotros viene a nosotros completamente, para poder encontrar ese reposo espiritual. Y es que hemos visto en muchas ocasiones que la paz verdadera no viene del mundo ni de nuestras condiciones, sino de Cristo Jesús, que es nuestro descanso, que es nuestro Shabbat. Lo hemos mencionado, Shabbat, que es la paz, ¿verdad? En esta vida, la paz nunca va a ser perfecta, decía Eduardo, sino que un anticipo, va a ser un anticipo de esa paz eterna completamente que vamos a encontrar en el cielo. Sin embargo, Dios está encargado y quiere educarnos, permitiéndonos gozar de esa paz y haciéndonos un llamado para poder crecer en ella. Hoy, mis hermanos, nosotros debemos aprender poder descansar en Dios. Y es que nos cuesta. Yo oí a Eduardo la semana pasada y yo decía, es que nos cuesta descansar en Dios. Y eso lo que implica descansar en el Señor es poderme dejar guiar por Él, porque Él sabe a dónde están esas verdaderas fuentes que sacian. O sea, Él conoce dónde están esas praderas donde me van a hacer descansar a mí. Y muchas veces nosotros en lo alocado buscamos malas aguas,
no buscamos esa fuente verdadera de vida, sino que buscamos malas aguas, que son vicios, que son esas falsas seguridades que podemos llegar a tener, que lo único que hacen es llevarnos a la muerte. Pero la confianza en el buen pastor trae en nosotros reposo, trae en nosotros esa renovación y esa protección, incluso en medio de las pruebas. Hoy podemos concluir de la clase pasada que la paz interior cristiana, o sea, de nosotros como hijos de Dios, es poder descansar. Y aquí ocupó Katy, que tuvo el momento de poder decirlo, y igual Eduardo, que lo reafirmó. Pero esa paz interior es poder descansar en la inmutabilidad de Dios. ¿Qué decían ellos que era la inmutabilidad de Dios? Que Dios no cambia, que Él se mantiene siempre fiel, que Él siempre va a ser amoroso, digno de confianza hoy, mañana y siempre. Entonces, descansar en Cristo es que yo me pueda dejar conducir por Él y participar desde ahora en esa paz del cielo, que es un don que supera cualquier tipo de entendimiento y que crece. ¿Con qué crece? Con la oración, con una fe confiada y con un abandono completo en Dios. Hoy, hoy queremos reflexionar sobre un aspecto esencial en nuestra vida como hijas de Dios y como hijos de Dios, que la conversión del alma como ese camino hacia la paz verdadera. Y miren, encontrarnos con Jesús nos lleva a encontrarnos con la verdadera fuente de paz, porque Él es paz. San Agustín nos recuerda que solo Dios es la fuente de la vida y de la paz. Es el Señor quien viene a reconfortar nuestra alma, es decir, que Él restaura nuestra alma y la llena completamente de vida. Y es que en lo profundo de cada uno de nosotros existe un lugar que es secreto, ¿sí? Que se llama el centro del alma. De esto que habla San Juan de la Cruz, el centro del alma, donde Dios nos espera. Y yo me comenzaba a preguntar y a cuestionar, ¿qué es el centro del alma? Ese centro del alma es lo más íntimo de nosotros mismos, allí donde habita Dios, allí donde solo en Él podemos encontrar ese descanso y esa paz. Y si tratamos de imaginarlo en algo, como en un ejemplo claro, es como que si cada uno de nosotros nos imaginamos un lago. ¿Qué vemos en la superficie de ese lago? Posiblemente cuando hay viento vemos movimiento del agua. Incluso pueden haber olas, dependiendo del fuerte viento que puede haber. Pero en el fondo, en el centro de todo, está la calma y está transparente todo. Así en nuestra alma completamente. Porque en la superficie pueden haber preocupaciones, puede haber algo que esté agitado, que usted conoce el nombre, usted conoce qué es lo que le agita, qué es lo que le preocupa. Pero en el fondo, en nuestro corazón, allí donde Dios habita, allí hay paz verdadera. Y a esa paz es la que Dios nos invita a que podamos llegar a lo más profundo de nuestro ser para poderla encontrar. Entonces allí, en el centro del alma, por medio de la gracia del Espíritu Santo, se enciende un amor, el amor de caridad, que nos impulsa completamente a buscar a Dios y poder encontrar en Él la paz que tanto anhela nuestro corazón. Pero también vamos a descubrir una realidad. Nuestros deseos humanos muchas veces nos van a inquietar, nos dividen, nos hacen correr tras mil cosas y muchas veces no nos hacen. Y sin embargo, esos mismos deseos, cuando se unen al amor de Dios, se convierten en el camino hacia la paz interior. Por eso, hoy queremos profundizar en este tema, cómo la conversión del alma nos conduce a descubrir a Dios como la única fuente de paz verdadera, aquella que el mundo no puede dar, aquella que nadie ni nada puede llegarnos a quitar. Por eso el tema de hoy es la fuente de la paz. Y fíjense que vamos a comenzar diciendo que la verdadera paz viene de Dios. Eso lo tenemos claro. Vamos a mencionar mucho a San Agustín, pero San Agustín nos invita a que nosotros podamos ver a lo más profundo.
mirar hacia adentro de nosotros. Si quieres encontrar a Dios, abandona el mundo exterior y entra en ti mismo, dice San Agustín. Pero no permanezcas en ti mucho tiempo, porque tú no eres Dios. Él es más profundo y más grande que tú. Y esto significa que la paz no la vamos a encontrar en el exterior, no la vamos a encontrar ni en las riquezas, ni tan siquiera en el éxito, ni en los placeres, tampoco con mirarnos a nosotros. Si solo buscamos dentro de nosotros sin querer llegar a trascender, vamos a correr el riesgo de confundirnos de verdad. Y San Francisco de Asís encontró realmente la paz en Cristo. Y a mí me encantaba leer sobre su vida porque él era una persona con una vida de muchas comodidades. Fíjense, él era alguien rico, pero tenía un vacío interior. Y él escuchó la voz de Dios en San Damián que le dijo, repara mi iglesia. En algo tan sencillo y tan chiquito, repara mi iglesia. Y él encontró a Jesús en Jesús esa paz interior que él estaba buscando. ¿Y él qué hizo? Abrazó la pobreza evangélica, sirviendo a los más pobres. Mis hermanos, la verdad es que la paz verdadera está en Dios porque Dios habita en lo más profundo de nuestro ser. Me impresiona ver a San Francisco de Asís teniéndolo todo, dejarlo todo para el Señor. Y podemos ver si Jesús habita en lo más profundo de nuestra alma. San Juan 14:27 nos dice, la paz les dejo, mis paz les doy y no se la doy como la da el mundo. O sea que busquemos encontrar esa paz de una manera diferente a como el mundo nos la da. Para nosotros como hijos de Dios, la paz es una persona, es un don de amor de Dios, es Jesucristo mismo. Y en Efesios 2:14 dice, Cristo es nuestra paz. Es que lo dice claro, Cristo es nuestra paz. Y en su misterio de redención, Él vino a restaurar nuestra imagen de hijos de Dios en Él. O sea, lo que Él quería es que nosotros realmente, cada uno de nosotros, nos comenzáramos a ver como hijos de Dios, como lo que realmente somos, y a reconciliar a todos los pueblos consigo, ¿verdad? Y Él nos hace esa invitación, a llevar la reconciliación también con todo lo que estamos a nuestro alrededor. Y es que nos damos cuenta de que Jesús es el buen pastor. Él es el que reconforta nuestra alma. Paul Claudel, él era un escritor francés. Él decía que el Salmo del Buen Pastor, es decir, el Salmo 23, que hoy vamos a hablar un poquito más del Salmo 23. Él decía que es el Salmo de los conversos, porque describe el camino interior de alguien que pasa de la inseguridad y del miedo a la confianza plena en Dios. Después de que nosotros vemos la imagen de los verdes prados, de las aguas tranquilas, que nos muestran esa acción bondadosa de Dios como buen pastor, el salmista nos hace ver cómo es esa acción bondadosa cuando nos dice que el Señor reconforta nuestra alma. Y nos vamos a detener en el Salmo 23, en esa parte, que Él reconforta mi alma. En otras palabras, hace que mi alma vuelva. En hebreo significa literalmente, Él hace volver mi alma o que convierte mi alma. Es decir, que Dios nos devuelve la fuerza interior, nos devuelve la esperanza, nos devuelve la paz, porque muchas veces la perdemos por el cansancio, por la tristeza o por la prueba. ¿Usted ha sentido que necesita reconfortar su alma? Él, mi hermano, devuelve todo a la vida y Él me reanima. Significa que cuando usted dice, yo ya no puedo más, que yo le garantizo que muchos de los que estamos aquí, si no es por decir, todos los que estamos aquí hemos dicho, ya no puedo más. Él mismo pone nuevas fuerzas cuando nosotros lo buscamos. Como que si nuestro corazón viniera a cargarse nuevamente, como que si fuera un enchufe, ¿vea? Y que viene a conectarse
con el amor, con ese amor. Imagínese todo eso nuevo que Él hace en nosotros al reconfortarnos. Y San Agustín, cuando se encontró con Cristo, no pudo decir nada más que unirse como este salmo y decir, nada me falta, Señor, porque tú me reconfortas. Nada me falta. Repítalo usted, nada me falta, porque tú me reconfortas. Pensemos en Elías, por ejemplo, en el desierto. En Primera de Reyes del 19, capítulo 19, del versículo del 4 al 8. Yo se lo voy a leer. Esa no se las puse en la cita, pero se la voy a para que la anoten. Primera de Reyes 19, del 4 al 8. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día, hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor. Hasta ya, Señor. Quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre sus brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó, comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo, levántate y come, porque porque si no, el viaje será demasiado largo para ti. Elías se levantó, comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días, 40 noches, hasta llegar a Oreb, el monte de Dios, palabra de Dios. Elías, mis hermanos, esta cita para mí me zamangueó a leer, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros podemos estar como Elías? Miren, Elías estaba agotado, Elías estaba deprimido, no tenía ganas de vivir por 10.000 circunstancias y se echó bajo de un árbol y pidió la muerte. Recordemos lo que dijo, era tal el grado de quererse morir que le dijo, hasta Señor, ya, quítame la vida, si yo no soy mejor que mis padres. Pero Dios envió un ángel con pan y agua y le dio fuerzas para continuar su misión. ¿Cuál es su misión, mi hermano? Se siente agotado, se siente cansado, se siente usted deprimido, siente que ya no tiene fuerzas, siente que la enfermedad lo está agotando. Señor, ¿qué hago? He trabajado tanto para ti, estoy pidiendo tanto y esto que te pido, que no viene, si es algo bueno. Yo no sé si usted se lo está diciendo. No sé si se encuentra como Elías, que le dice, basta, Señor, ya, ya no puedo más. Quítame esto que me pesa tanto. Pero hoy quiero decirle que si usted busca la fuente de paz, el Señor va a mandar ángeles a darle de comer y de beber. Piense en la gente que está a su alrededor. Muchas veces pensamos en algo extraordinario que vamos a ver un ángel como tal a darnos de comer y de beber, pero encontramos ese algo de comer y de beber en una lectura, en una palabra. Katy mencionaba hace unas semanas que le tocó dar la clase, que llegó a asamblea y nadie le había preguntado nada, pero una persona le preguntó, ¿cómo estás? Ese era un ángel que le dio de comer y de beber, que la consoló, que oró por ella, que la alimentó. Y yo sé que muchos de nosotros podemos llegar en diferentes momentos así. Nosotros también nos podemos llegar a sentir vacíos. Nos hemos podido llegar a sentir similar a Elías, ya sin ganas, sin nada. Pero Dios no se olvida de nosotros y eso quiero que usted lo tenga bien claro. Usted es un hijo, una hija de Dios y Él nos quiere dar un alimento espiritual, como en la Eucaristía, en su palabra, en la oración, porque Él la quiere, lo quiere.
volver a llamar a levantarse para que usted continúe con su misión, la misión que Dios le haya dado, con su misión en su casa, en la comunidad, en su trabajo. Él le quiere dar una misión. Nuestra alma, mis hermanos, que es el centro más profundo que nosotros tenemos, necesita ser sanada y necesita ser reanimada. Entonces, cuando el buen pastor nos conduce por esos verdes prados, por esas aguas tranquilas, no se trata de un consuelo material, sino de la conversión interior que en nuestro corazón trae paz. Hoy, veamos si alguien está confiado por preocupaciones. Realmente cuando comenzamos a orar y a confiar en Dios, a vivir en los sacramentos, puede sentir que su alma vuelve a la calma, así como María, el ejemplo del inicio, vuelve a la calma. No sé si a usted le ha pasado esa sensación, pero orar con plena confianza en el Señor hace que la paz llegue completamente al corazón. Hay una calma que nos invade. En María pudo dormir tranquila esa noche. Hablamos de esa conversión interior que trae paz. Nosotros sabemos que la conversión es volver a Dios y nosotros estamos llamados a una conversión diaria. No piense que su conversión solo fue el día que usted hizo su retiro. Nosotros tenemos un llamado de conversión de todos los días, de volvernos a Dios, porque dejamos lo superficial y entramos en lo profundo de nuestro corazón, que es allí donde Él nos está esperando. San Juan de la Cruz hablaba de este lugar, de ese lugar como el lugar más profundo, el centro del alma, que ya lo hablamos. Nosotros podemos buscar, si se fijan, llenar nuestros vacíos con muchas cosas. Cuando usted se siente así, así como les mencionábamos que nos podíamos sentir vacíos, así como Elías en algún momento, ¿con qué lo llenamos, mis hermanos? Comienzo a ver redes sociales, con diferentes cosas, con entretenerme, con buscar hablarle a alguien, con fiestas, con reuniones, con éxitos, pero allí siempre va a quedar un hueco. ¿Sabe por qué? Porque ese hueco solo lo va a llenar el buen pastor, porque Él recomporta nuestra alma. Hoy, ¿cómo puedo descubrir ese lugar íntimo donde la paz tiene su puente? Por el amor de la caridad, por el amor de caridad. Porque ese amor que viene directamente de Dios, que no es un sentimiento que nosotros tenemos como humanos, sino que es una virtud teologal que nos hace amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa en nosotros? El Espíritu Santo impulsa esa caridad en nuestra alma para que nosotros tengamos esa sed de Dios, para que tengamos ese deseo siempre de querer más a Dios. Él, el Espíritu Santo, impulsa que busquemos a Jesús para que realmente lo podamos buscar y encontrar dentro de nosotros y poder entrar en esa comunión con Él, porque solamente eso nos lleva a esa paz verdadera. Nosotros tenemos que entender que la caridad es causa de paz, porque nos hace desear a Dios, para que entre en nosotros y así comulgar en esa grandeza de su gran misterio. Entonces podemos llegar a preguntarnos, y yo quiero que usted se pregunte, ¿será que la paz verdadera se encuentra al hacer mi voluntad o al vivir la voluntad de Dios? Y aquí vale la pena hablar sobre el deseo humano, ¿verdad? Que puede ser una fuente de inquietud o de paz. Y debemos de saber que el deseo de Dios, mis hermanos, no genera para nada ansiedad. No es insaciable como el deseo, como los demás deseos que nosotros podemos tener o esos deseos mundanos. Todos tenemos deseos, deseos de amor, deseo de éxito, deseo de paz. Pero ¿qué pasa? ¿No le ha pasado que cuando usted alcanza algo, eso que usted quería, de repente aparece otro deseo nuevo? Como que si los deseos terrenos nunca bastaran, ¿vea? Y no les, óigame, ojo, no le estoy diciendo que anhelar, soñar y desear sea algo malo, pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿No le ha pasado
que de repente podemos tener esa sensación de que nuestros deseos son algunas veces contradictorios. Uy, que la voluntad se opone a las pasiones y nuestras pasiones a la voluntad de Dios. Eso que yo deseo. San Pablo lo describía muy bien en Romanos 7:19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y es que el deseo humano, mis hermanos, es insaciable. Si nosotros lo orientamos solamente a cosas materiales, es que quiero, no, majito, yo quiero una casa más grande, yo quiero un carro, un mejor carro, yo quiero irme de vacaciones. Eh, Posiblemente, si las orientamos solo a esas cosas materiales, nosotros nunca vamos a encontrar la verdadera paz. Pero cuando nuestros deseos se unen en el amor de Dios, llega la paz. Ese deseo unificado en el amor me lleva a querer amar más, a crecer en paz, porque no contradice su palabra ni su voluntad que vemos en los mandamientos de Dios. Fíjense, le voy a poner un ejemplo que podrá parecer bien, eh, es bien bueno, de lo que vivimos en nuestro día a día, por así decirlo, ¿verdad? Yo tengo el deseo de cambiar de trabajo, que yo quiero ganar más dinero, ¿sí? Puede ser un deseo que todos aquí lo podamos tener, ¿sí? Pero si ese deseo nace de la ambición, del egoísmo, donde me va a llevar a olvidarme de mi familia, incluso donde pone en riesgo que yo pueda perder mi fe, no está alineado realmente al amor de Dios. Pero si ese mismo deseo busca dar una vida más digna a mi familia, busca que yo pueda apoyar a otros, que yo pueda servir a Dios con mis talentos, donde no me va a alejar de mi fe, entonces ese deseo se alinea con el amor de Dios. Y es que un deseo bueno siempre produce frutos de amor, paz, servicio, pero un deseo desordenado, ¿qué es lo que genera en mí? Genera egoísmo, orgullo, comienza a dividirme. Un deseo bueno me acerca completamente a Dios, me acerca al amor, a la paz, pero un deseo desordenado me encierra en mí mismo. Nace el egoísmo, produce en mí inquietud, ¿verdad? Santa Teresita de Lisieux, voy a contar que cuando leí esta historia me encantó, pero ella sufría porque ella quería hacerlo todo y serlo todo en la iglesia. Imagínense ella, que era una santa, y ella cuenta que en la oración, en los momentos de oración, sus deseos, y ella decía así, en mi oración mis deseos me hacen sufrir un verdadero martirio. Pero cuando abrí las epístolas de San Pablo para buscar alguna respuesta, en los capítulos 7 y 8 de la primera carta de los Corintios, cayeron ante sus ojos. Ella leyó en el primero que todos no pueden ser ni apóstoles, ni profetas, ni doctores. Ella que lo quería hacer todo y serlo todo en la iglesia, ¿verdad? Entonces ella leyó en esas cartas que no todos pueden ser apóstoles, profetas y doctores, que la iglesia está compuesta de diferentes miembros y que el ojo no podría ser al mismo tiempo mano. Y la respuesta era clara, pero eso no satisfacía sus deseos, porque el deseo que ella tenía era hacerlo todo y serlo todo en la iglesia. Y ella dice que leyendo a San Pablo, ella entendió que el amor es lo que unifica todos los dones y que en el amor ella encontró realmente paz. Y podemos aprender de esto una lección, que el problema no está en desear, sino qué deseamos y cómo lo deseamos. Allí es donde surge realmente el problema. Hoy tenemos que saber que el amor de Dios unifica nuestros deseos. Es decir, que la solución no está en que yo apague mi deseo, como dicen algunas filosofías, sino que yo lo pueda purificar y que yo lo pueda orientar hacia Dios. Porque solo el amor de Dios me va a permitir poder desear todo, vea, sin quedar insatisfecho o que me pueda llevar a una división, ¿sí? Un filósofo decía
que el hombre es un ser de deseos, o sea, que estamos creados también para desear. Y eso es verdad. No podemos dejar de desear. Hoy, la pregunta está, ¿qué deseamos? Cuando deseamos cosas del mundo, la paz se escapa, mis hermanos. Cuando deseamos a Dios, el Espíritu Santo derrama en nosotros un amor que no defrauda. Y eso lo vemos en Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Esta es palabra de Dios. Y en San Juan 7:37, Jesús mismo nos dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Es decir, que nuestros deseos no son un problema, sino que son una brújula que nos está señalando que solamente Dios nos puede llegar a saciar, que solamente Dios nos puede dar y nos puede llenar completamente nuestra vida. Cuando nosotros amamos a Dios, mis hermanos, todos nuestros deseos se ordenan en una sola dirección, ¿sí? Dejan de ser fuente de división. Santo Tomás de Aquino decía que la paz es un efecto del amor. Cuando el amor de Dios llena el corazón, llega la paz. La caridad unifica nuestros deseos. Cuando amamos a Dios con todo el corazón, todos nuestros deseos se unen. Miren, por ejemplo, un papá que desea el bien de sus hijos. Yo sé que todos aquí que somos papás deseamos el bien de nuestros hijos. Una persona que desea un futuro mejor. Cuando yo deseo amar más a Dios y crecer en la fe, o perdonar a alguien que me ha ofendido, o que me sigue ofendiendo, o desear cuidarme por salud. Miren, todos esos deseos se purifican cuando se ponen en las manos de Dios y encuentran paz en su voluntad. San Agustín nos advierte en 1 Juan 3:20 y nos dice, no basta entrar dentro de nosotros, porque Dios es más grande que nuestro corazón. Y el camino a la paz va a requerir dos rutas, ¿sí? Dos movimientos que nosotros hagamos. Uno, la de poder interiorizar y dos, la de poder trascender. Interiorizar porque es allí donde podemos entrar en nosotros mismos para encontrar a Dios en lo íntimo. Y trascendencia porque nos elevamos por encima de nosotros mismos porque Dios es más grande que nuestro corazón. Si es que si nosotros nos quedamos solo con la introspección, vamos a correr un gran riesgo, mis hermanos, de poder confundir nuestro yo con Dios. Pero la verdadera paz no se queda en uno mismo, porque mira a Dios, mira al Señor y se abre completamente al prójimo, es decir, que trasciende. Miren, esto es como un pozo. Hay que descender a lo más profundo, pero no para quedarnos en el agua estancada, sino para poder buscar y encontrar ese manantial que brota y que me conecta con lo alto. San Agustín lo vivió en su conversión y decía, tú estabas dentro de mí, en lo más íntimo mío y más alto que lo más alto mío. Hoy podemos llegar a decir cómo podemos vivir esta conversión del alma en nuestra vida diaria para que me lleve a esa fuente de paz. Fíjense que nos lleva primero al silencio interior, donde podemos reservar momentos para poder entrar en el corazón y encontrarnos con Dios. Ese es el silencio interior. Podemos también tener oración con la palabra, meditar en la palabra de Dios. Estos días que hemos estado viendo en estas últimas clases hemos hablado bastante del Salmo 23. Entonces meditemos en el Salmo de 23 y dejemos que el buen pastor reconforte nuestro corazón, reconforte nuestra alma. Buscar la caridad, porque eso nos lleva a orientar mis deseos hacia el amor. Cuando amamos a Dios y al prójimo,
todo se ordena, mis hermanos. Y por último, vivir los sacramentos. La confesión, la Eucaristía son lugares privilegiados donde el alma se vuelve completamente a Dios y donde nosotros podemos llegar a encontrar esa fuente de paz. Fíjense que les decía que vamos a oír bastante de San Agustín, porque realmente había mucho que encontrar sobre San Agustín. Cuando vemos el testimonio de él, vemos que él era un hombre lleno de deseos. Tenía placer, éxito, fama, pero nada lo saciaba. Y él cuenta que solo cuando entró en sí mismo y reconoció que Dios estaba en lo más íntimo de su ser, él encontró paz. Y él mismo lo confesó. Y hay una alabanza bella que yo sé que todos la hemos escuchado en algún momento, que dice, no se la voy a cantar porque no tengo voz linda, pero que dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan y tan nueva, tarde te amé, porque solo lo podía encontrar dentro de su ser, te buscaba fuera, por todos lados, pero no se daba cuenta que dentro de su ser, allí era el lugar donde lo podía llegar a encontrar. Fíjense que, bueno, yo les puedo contar que en mi vida, en mi corre-corre, porque como mamá andamos muchas veces en corre-corre, eh, y tenemos preocupaciones de nuestros hijos, preocupaciones de casa, etcétera, etcétera, miles de cosas que hacer. Hay momentos en que yo necesito detenerme, porque el poder descubrir un momento de silencio en la oración, ahí mis hermanos, ahí es donde nosotros podemos encontrar paz. Y me he dado cuenta que la paz no está en que yo voy a hacer mucho, sino en poder estar con Dios. Fíjense que ayer me pasó algo que me desequilibró, por así decirlo. O sea, me enojó, me sentía frustrada, me sentía enojada y pasé así todo el día, o sea, de la tarde en adelante. Llegué en la noche y me acosté enojada. Le decía yo a Fer que mira, me siento brava. No sé por qué me siento así, pero me siento brava. Y yo les prometo que hoy en la mañana me levanté a orar y diciendo, Señor, ¿cómo voy a hablar que tú eres la fuente de paz si no te vengo a buscar? Porque me siento de esta manera y no encuentro paz. O sea, venía por momentos y me sentía atolondrada por lo que había pasado. Y yo le dije, Señor, de verdad, si tú sos mi paz, yo te quiero pedir que esto que me ha causado incomodidad, yo logre encontrar la respuesta en ti. Tal vez no voy a encontrar hoy esa respuesta, pero lo que te quiero pedir es que esta alma que se siente acalorada encuentre refugio en ti. Y miren, los pensamientos venían, iban y venían, iban y venían. Y de repente me volví a sentir enojada. Y yo comencé a decirle al Señor, Señor, tú sos mi fuente de paz. Ven Espíritu Santo a llenar de esa paz mi corazón que en estos momentos lo necesito. Y créanme, en algún momento comencé, cuando los pensamientos se volvían más intensos, yo le comenzaba a decir, Señor, tú eres mi paz, tú eres mi paz, en ti confío, permite que esto se arregle. Esto no se ha arreglado todavía, pero sí les puedo decir que la paz llegó a mi corazón, que me sentí más tranquila porque de verdad sentía una contradicción venir a dar una clase sintiéndome encandelada. Eh, y el Señor es así, el Señor es así, mi hermano. Él siempre se quiere mostrar bondadoso, con paz y con amor cuando nosotros realmente lo buscamos. Eh, Fíjense que la paz, podemos llegar a decir, mis hermanos, que la paz del alma no es la ausencia de deseos, sino poder purificarlos y unir nuestros deseos al amor de Dios, porque Él convierte el alma, que Él solo la reconforta, porque Él es el encargado de darle la paz. Al final, nosotros llegamos a comprender que la paz es la certeza de que nosotros estamos unidos a esa vida, ¿sí? Si no estamos unidos a esa vida,
moriremos. Y estar unidos a la vida es lo que me va a dar a mí paz, porque la paz es ese descanso, esa plenitud, esa tranquilidad que solamente viene del amor de Dios, porque el Espíritu Santo la quiere derramar en usted. Había un sacerdote francés que se llamaba Penelón y él decía, no busques más que a Dios y usted gozará de paz. No busque más a Dios, no busque más que a Dios, perdón. No busque más que a Dios, que así usted gozará de paz. Y es que la verdadera fuente de paz, mis hermanos, no está afuera, ni tan siquiera dentro de nosotros, sino en Dios, que habita en nosotros y que eso nos trasciende. Fíjense que quiero terminar solamente contándoles el testimonio de un cardenal que yo oí. Se llama el cardenal Felipe Arismendi. Y él contó su testimonio y él decía que hace 45 años él hizo un testamento, ¿vea? Y él dijo, lo que quiero dejar no son cosas materiales, porque yo he decidido no tener más que lo indispensable en mi vida, pero quiero compartir mi experiencia de vida. Entonces él escribió y dijo, ahora ratifico, vale la pena hacerle caso al Señor. Y yo se lo quiero decir porque para mí esas palabras cayeron, sí, como yo las necesitaba escuchar. Vale la pena, mis hermanos, hacerle caso al Señor. Y él seguía diciendo, lo que Él nos dice y el camino que Él nos propone es el medio más seguro para poder ser feliz, para ser alguien, para que la vida, nuestra vida tenga sentido. De esto me he convencido por experiencia de mi propia vida. Y como he tenido oportunidad de conocer a mucha gente en un nivel muy profundo, puedo decir con toda seguridad que mientras alguien no se decida a hacerle caso al Señor, mientras no acepte practicar su palabra, nunca va a encontrar la paz interior total. Nunca va a ser plenamente feliz. Por más cosas, por más dinero o experiencias sensibles que pueda tener, nunca va a ser plenamente feliz. Cuando me he dejado, continuaba su testimonio, cuando me he dejado llevar por el medio ambiente o por mis propias inclinaciones y no he vivido conforme a su palabra, yo me he sentido triste, me he sentido solo, me he sentido angustiado, con temor y sin paz interior. Pero Él me comprende más que yo a mí mismo y Él me da nuevas fuerzas. Y con Él voy luchando y triunfando. Por experiencia de mi vida puedo asegurar que vale la pena hacerle caso al Señor. Como quisiera que todo el mundo conociera a Jesús, que hiciera la experiencia de dejarse conducir por Él. Toda su vida cambiaría. Y para quien no me crea, solo le sugeriría que haga la prueba. Este es el testimonio de este cardenal que a mí en lo personal me impactó, que vale la pena hacerle caso al Señor. Vale la pena luchar, mis hermanos, por las cosas de Dios. Todo esto vale oro. Y deje que el Señor conduzca realmente su vida. Así que con esto vamos a terminar nuestra clase. Así que bueno, vamos a orar. Vamos a entregarle este momento al Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Padre, que tú eres bueno. Yo te quiero dar las gracias porque nos has hablado al fondo de mi corazón. Tú eres esa paz, esa fuente de paz verdadera. Tú eres el único que puede convertir nuestro corazón, Señor. Hoy te entregamos nuestra vida, nuestro corazón nuevamente. Tengo días de no entregarte nuevamente mi vida. Hoy vengo a hacerlo delante de ti. Me reconozco pecadora. Me reconozco que sin ti no puedo dirigir mi vida. Y necesito que tú tomes el control y el timón, Señor. Quiero en este momento volverte a decir que sí. Quiero volverme completamente a ti, Señor.
Hay momentos en que me desvío, hay momentos en que dudo, pero tú lo eres todo, Señor. No permitas que yo esté buscando afuera cuando tú me lo puedes dar todo. Eso que solamente tú me puedes dar. Quiero pedirte que mis deseos, que muchas veces son contradictorios, que muchas veces se alocan, Señor, se unan a tu único deseo, Señor, que yo pueda hacer realmente tu voluntad, que pueda amarte por sobre todas las cosas. Yo te quiero pedir, Señor, que vengas a tomar nuestras vidas para que nosotros cuando salgamos de este momento podamos realmente ser portadores de paz en nuestra familia y en todo lugar donde tú permitas que nosotros pongamos pie. Aquí te entrego nuestra vida, Señor. Pido que seas tú quien vengas a seguir hablando en nuestros corazones. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor me los llene de bendiciones